Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro devocional de hoy, sábado 24 de agosto de 2024. Dios bendiga sus vidas, sus familias, el país desde el cual usted se conecta. Que el Evangelio de Dios siga siendo extendido en todo lugar. Vamos a empezar este devocional primero presentándonos en oración ante nuestro Padre. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos das el día de hoy. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu podamos entenderla y aplicarla adecuadamente en nuestra vida. Te doy gracias, Señor, por el crecimiento espiritual de mis hermanos, para que sus planes sean prosperados conforme a tu perfecta voluntad. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El día de hoy nuestro pasaje se titula Santidad y amor por otros y se encuentra en 1 de Tesalonicenses 4, versículos del 1 al 12. Ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios, como ya lo están haciendo. Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales, y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor entre hermanos, no tienen necesidad de que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Pues así hacen ustedes con todos los hermanos que viven en toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que su amor aumente todavía más. Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus manos como les hemos encargado, para que los respeten los de afuera y ustedes no tengan que depender de nadie. En este pasaje, hermanos, es importante recordar que cuando Dios nos encontró, además de la salvación, ese regalo que nos dio, Él también tuvo el deseo de empezar una obra de transformación en cada uno de nosotros. Cuando fueron nuestros inicios, encontrábamos una vida vana que, si bien es cierto, muchos en ese momento habrían podido obtener logros de acuerdo a los estándares de este mundo, pero es importante recordar que el espíritu estaba muerto, que el alma estaba cargada con cosas que de pronto no edificaban, que eran una mochila, que eran heridas que se podían arrastrar desde muchos años atrás. Entonces, la intención de nuestro Padre es darnos una nueva vida, es empezar una sanidad interior, es mostrarnos que con su palabra nosotros podemos tener una nueva identidad. Y esto precisamente es el día de hoy lo que la palabra de Dios nos recuerda, que existe una manera o una conducta en la cual nosotros debemos de seguir como hijos de Dios, que va a ser conveniente para nuestras vidas. Precisamente en respuesta a ese amor que Dios nos mostró, es que buscamos agradarlo a Él con nuestra vida diaria,
Y es importante tener en cuenta que la manera cómo vamos a llegar a agradarlo a Él es conociendo su palabra, es conociéndolo a Él, es sabiendo qué es lo que le gusta a Él, qué es lo que a Él le incomoda, le enoja, qué es lo que Él prescribe como pecado y alejarnos de eso. El tema de hoy tiene por título Santidad. Y aquí en estos versículos se ha enfocado en dos perspectivas: lo que conviene para nosotros mismos y lo que conviene respecto del prójimo. Y precisamente es en función del amor. Teniendo amor por nosotros mismos, vamos a permitir que el Señor continúe diariamente su obra transformadora. Y por amor al prójimo, nosotros vamos a decidir diariamente optar por la palabra de Dios y reflejar esa nueva identidad en Cristo. En el primer versículo habla de esta exhortación y es que nos llama a la reflexión de que debemos de abundar más y más en esta conducta adecuada por la cual nosotros nos debemos de ceñir en nuestra vida. Porque la palabra de Dios diariamente es nuestro estándar, es lo que nosotros aprendemos, es lo que el Señor siempre quiere enseñarnos. Porque Dios prueba nuestros corazones. Para Él no hay nada oculto. Él nos conoce porque Él nos ha creado. Él sabe nuestro destino, sabe lo que mejor nos conviene. También cuando nosotros tenemos planes, debemos de entregarlo al Señor. Debemos de permitir de que Él haga conforme Él quiera, para que sea manifiesta su voluntad. En el versículo 3 habla que es voluntad de Dios que nosotros lleguemos a la santificación. En una versión dice que nos apartemos de la fornicación, es decir, de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. En la otra versión habla de que nadie cometa inmoralidades sexuales. Entendemos esto como el incesto, como prácticas homosexuales, pornografía, adulterio. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En otra versión habla que sepamos dominar nuestro propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros debemos de cuidarlo, atesorarlo, cultivarlo, cuidarlo con las acciones correctas, y esto significa en todos los hábitos que podamos tener. Debemos de ser muy conscientes que nuestra vida tiene que dar gloria a Dios en todos los aspectos. Por eso debemos de ser muy conscientes en lo que hacemos. Es cierto, en las palabras que también salen de nuestra boca, porque de la abundancia del corazón es lo que nosotros podemos emanar. Entonces es importante que tener en cuenta que la transformación que Dios hace no solamente es externa, es visible a la gente, es de testimonio a la gente, sino también por dentro, porque el corazón tiene que ser sanado, restaurado, y de esa manera nuestra forma de pensar cambia, nuestras actitudes, nuestras acciones. Debemos de tener esa reflexión permanente, porque ese es el deseo del Señor, ¿no? Que nosotros lleguemos a un punto, a un estadio máximo en el cual todos podamos vivir a plenitud en esta tierra, podamos disfrutar de su palabra, de los beneficios de lo que significa caminar de la mano de Dios. Habla también de las pasiones desordenadas que no debemos de tenerla, como las personas que no conocen de Dios.
En el mundo se normaliza muchas situaciones en este aspecto, pero con una gran ignorancia de todo lo que puede acarrear en el alma. Por eso uno debe de ser muy responsable de obedecer la palabra. Por algo el Señor nos llama y nos exhorta a de que no debemos de unirnos en yugo desigual, porque ¿qué comunión podría tener la luz con las tinieblas? Definitivamente dar cabida a estos deseos, a dar cabida a la carne de una manera desenfrenada, como de pronto muchas personas pueden sentirse predispuestos a eso, genera tarde o temprano muerte espiritual, porque todo eso es pecar contra el cuerpo, es acarrear un daño a uno mismo. Y aquí en Colosenses 3:5 podemos complementar diciendo, la palabra de Dios dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por eso, la palabra dice haced morir, implica una acción de uno mismo, una decisión, ser firmes en dejar de lado, en desterrar de la vida todas esos sentimientos o todos esos deseos de la carne, porque es idolatría. Y al Señor no le gusta la idolatría, Él lo aborrece. También en el versículo 6 habla que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Decíamos hace un momento que no hay nada oculto a los ojos de Dios, que Él siempre está atento permanentemente a lo que decimos, a lo que hacemos. Él sabe nuestros pensamientos antes de que salgan de nuestra boca. Por eso Él actúa en justicia y el Señor juzgará el agravio que podamos cometer al prójimo. Él mismo será el vengador, dice su palabra. En la otra versión dice que el Señor castiga duramente. Entonces, no tengamos en poco la corrección, el juicio o la ira de Dios. Por eso es mejor arrepentirnos deprisa antes de que todo esto pueda manifestarse en la vida de uno. Más adelante también, en el versículo 8 es importante decir, la palabra dice: así que el que desecha esto no desecha al hombre sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Como hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, cuando ofendemos a un hermano de distintas maneras, en primer lugar no estamos teniendo en cuenta lo que nos enseña la palabra de Dios, y así lo estamos despreciando o desechando a él, no al hermano. Entonces tenemos que ser conscientes de que cada vez que actuemos debemos de pensar antes, y esto es una práctica continua que debemos de adoptar. En 1 Corintios 2:12 dice la palabra: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Si nosotros decidimos que la obra transformadora de Dios sea manifiesta cada día, nosotros vamos a tener la capacidad de maravillarnos con todo lo que el Señor nos ha regalado. En primer lugar, su Espíritu Santo, es su poder, es su amor, es precisamente lo que todo ser viviente necesita. Más adelante habla de la forma como debemos conducirnos con el prójimo, ¿no? Habla del amor fraternal, que es lo que hemos aprendido de Dios, y que debemos de abundar en esto más y más.
En 1 Timoteo 3:7 habla, dice, además debe tener respeto de la gente que no es de la iglesia. De esa manera evitará críticas y no caerá en las trampas que el diablo tratará de ponerle. Definitivamente con el amor fraternal nosotros damos a mostrar el amor de Dios, damos a conocerlo a través de nuestro testimonio, y eso va a significar una buena oportunidad para que la gente pueda también decidir seguir a Cristo. Debemos de tener tranquilidad, ocuparnos de nuestros negocios, trabajar, dice la palabra de Dios, o sea, no ser ociosos, ¿no? Tener siempre, procurarnos tener el alimento a través de un trabajo honesto, a través de un trabajo permanente, para que nos podamos conducir honradamente con los de afuera, ¿no? Y no tengamos necesidad de nada. Nuestro testimonio, lo que hablábamos, no solamente dentro de la iglesia, sino en el mundo. Nosotros debemos de ser luz en el mundo. Así que esto es lo que el día de hoy la palabra del Señor nos llama, ¿no? A dar ese paso de convicción, de firmeza, para tener una vida consagrada a Dios. Y la manera en la cual va a ser evidente va a ser nuestra conducta, va a ser la forma como nos conducimos en este mundo, respetándonos a nosotros mismos, amándonos a nosotros mismos, para también amar al prójimo de la manera como el Señor le agrada, como tener una vida honrosa a Dios, a su nombre. Y este es el versículo final que tener en cuenta en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera, hermanos, como debemos de esperar con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero debemos de estar preparados en todo, en espíritu, en alma, en cuerpo. Debemos de guardarlo, debemos de procurarlo para siempre dar gloria y honra a nuestro Señor por amor a Él, a su nombre. Dios los bendiga, continúen reflexionando esta palabra, que el Señor a través de su Santo Espíritu siga manifestándole lo que corresponda, y ustedes adopten la convicción de amarse más, pero sobre todo amar mucho más a Dios. Así que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.